Y es que, bueno, en nuestro país desafortunadamente tenemos prácticamente un 99% de impunidad y esa es la razón por la cual los delitos de alto impacto, el narcotráfico, la trata de personas, desde esos hasta los que sea robar en una tienda de conveniencia, no los podemos disminuir como quisiéramos. Finalmente tenemos un sistema de justicia penal acusatorio, como lo mencionaba nuestra nota, que tiene en ese sentido muchas deficiencias y muchas veces los delincuentes, tanto los que tienen mayor jerarquía como los que son de a pie, saben que fácilmente pueden salir libres, saben que tenemos un ministerio público deficiente, saben que se arman de manera deficiente en la mayoría de los casos las carpetas de investigación y por eso tenemos las calles llenas de delincuentes gozando de una gran impunidad y que continúan delinquiendo. ¿Por qué le presento todas estas cifras? Que además es muy importante porque este índice global de impunidad 2020 lo elaboró la Universidad de las Américas Puebla, una universidad mexicana, la cual mide estructura, funcionamiento de los sistemas de seguridad, justicia y protección de los derechos humanos, digamos la entidad de la universidad que ha elaborado este estudio. Me da muchísimo gusto y le agradezco de verdad estos minutos al maestro Gerardo Rodríguez Sánchez Lara. Él es el coordinador precisamente del Índice Global de Impunidad 2020. Gracias, maestro, muy buenos días. Muchas gracias, Mónica, por estar en tu estudio. Al contrario, muchas gracias. Pues la verdad es que es la verdad. O sea, nada halagüeños los datos. No nos gusta estar en un 10º lugar en el mundo. Sin embargo, pues de acuerdo a la expertise de la universidad en este sentido, pues es lo que hay. Es donde estamos parados en México. Así es, Mónica. Este es el tercer estudio que realizamos. Cada 2 años publicamos el índice global. También lo hemos hecho para México y ya medimos también para Colombia en el ámbito subnacional. Y México se ha mantenido en estos 3 estudios en muy alta impunidad, junto con otros países que bien señaló ya el reportaje anterior. Tenemos el penoso lugar junto a países como Tailandia o el índice pasado junto con Filipinas, Rusia, etcétera, ¿no? México efectivamente mejora un par de posiciones con respecto al índice pasado, pero es porque países no reportan su información a Naciones Unidas y eso lo castigamos. También eso le llamamos impunidad estadística. Países como Venezuela, Argentina y Brasil no están reportando. Tenemos que castigarlos también porque no reportan, por ejemplo, el hacinamiento de sus cárceles, la carga terrible que tienen los jueces también. Claro. ¿Cada cuánto ustedes determinan que debe de hacerse o renovarse estos datos y cuál es la metodología de medición, maestro? Cada 2 años lo estamos haciendo porque esta información es estructural. Se mueve poco la información de las prisiones, de los jueces, de las policías en los países. La información es de Naciones Unidas y es un índice econométrico que mide, como bien dices, la impunidad en 3 sistemas: seguridad, justicia y derechos humanos. No nos enfocamos solamente en el trabajo de los jueces ni solamente de los policías. Claro, ¿qué impacto tiene este estudio? Es decir, ¿a manos de quién llega y cuáles son las acciones en consecuencia cuando ustedes presentan un documento universitario, además de esta naturaleza? Nos da mucho gusto, Mónica. Es el índice más importante de medición de la impunidad en el mundo. Tenemos 5 años haciéndolo. A través de ustedes, de los medios de comunicación, los países se enteran de esto. Nos han llegado llamadas de Filipinas, de España, de Panamá, de Estados Unidos, que quieren conocer cómo se elabora el índice. Y en algunos casos, por ejemplo, Panamá, nos han llamado del ministerio para mejorar sus índices. Pero cada país lo toma. En el caso de Colombia lo presentamos directamente con el defensor del pueblo y un representante de la Fiscalía de la Nación. Ahora, ¿no apurarán ustedes un estudio, le quiero llamar de manera extraordinaria, porque la medición en un ciclo de pandemia como el que estamos atravesando, pues supongo que genera datos extraordinarios, diferentes?
Así es, estos datos son del año 2018-2019. No mide la pandemia, pero hacemos escenarios de cómo va a afectar la impunidad. Por ejemplo, ya Naciones Unidas, Interpol, Europol, la CEPAL ya nos están diciendo cómo se van a mover estos indicadores. De entrada, un tema. Los juzgados cerraron en todo el mundo. Así es. Entonces, naturalmente esto va a impactar. Claro. Algunos delitos bajaron, por ejemplo, los delitos patrimoniales en México bajaron, pero no los homicidios. Entonces, en un año estaremos estudiando el impacto de la pandemia. Sería irresponsable decir que estos datos ya tienen el impacto tanto del gobierno actual de México y de la pandemia, ¿no? Hay que ser responsables en eso. Pues va a ser muy interesante darle seguimiento al desarrollo de esta medición que entonces estarán ustedes haciendo en los próximos meses, pues para ver cómo van, qué es lo que vamos arrojando y cómo nos vamos moviendo con respecto a los otros países, aunque desafortunadamente pues sí tenemos un muy deshonroso 10º lugar. Así es, el próximo año, en abril, presentamos los datos para México. Medimos la impunidad de los 32 estados. Entonces, si nos lo permites, estaremos dándote los resultados de tu programa. Por supuesto que sí, estaremos muy pendientes y ojalá podamos platicar antes de abril del año que entra. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Gracias, Mónica. Gracias, buen día.